Pues vamos a dar gracias. Vamos a iniciar, vamos a dar gracias. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque en todo momento, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Padre, te pedimos en esta noche que tú, Padre, puedas bendecir, Señor, al grupo de alabanza de doncellas, que tú puedas bendecir a un Padre, a todo lo que conlleva, Señor, la alabanza, los medios, contenidos, Señor, doncellas, y que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Dame la gracia como pastor para empezar a capacitar, Señor, no tan solo algún rubro de la iglesia, sino a todas. Y ahorita, Padre, estamos en la alabanza, Señor, tan importante que es este servicio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a, ¿sí se escucha bien? No nos escucha el ambiente un poquito, ¿verdad? Aquí porque como está el ambiental, pero sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, gracias. Pues bueno, vamos a ponerle un título. El título es Alabanza y Adoración. El curso es Alabanza y Adoración. Pero quiero empezar definiendo qué es alabanza de una manera general, pero también vamos a ver 7 palabras que definen en hebreo lo que es alabanza. Y dentro de esta serie vamos a enfocar también no tan solo en conceptos. Hoy vamos a introducirnos en conceptos básicos de la alabanza, de nuestro servicio. Pero no solamente debemos nosotros, hermanos, tener conceptos, porque de nada sirve saber el griego, el hebreo, tener un concepto amplio, sencillo y eficaz de lo que es alabanza, si no llevamos una vida de adoración. Alabanza y adoración son dos palabras diferentes. Vamos a empezar, hermanos, atendiendo lo que es alabanza. ¿Qué es alabanza? Alabanza, hermanos, de manera sencilla, alabar es cambiar nuestra atención de nosotros mismos y enfocarnos solamente a Dios. Son conceptos muy generales. Otro concepto es recordar quién es Él y lo que Él ha hecho en nuestra vida. Enfocarnos en Dios y no en la vida personal ni en las circunstancias. Alabanza es fijar nuestros ojos en Dios, enfocarnos en su majestad y poder e invitar a otros a hacer lo mismo. Quiero aquí de manera general esto, si lo quieren apuntar o no, pero quiero decirles algo. Miren, cuando Dios hace algo en nuestra vida, un milagro, nos responde de alguna situación particular, nos responde nuestras oraciones, de manera natural, el ser humano, el cristiano, le alaba al Señor. De manera natural, enfocamos nuestra mirada a Cristo como agradecimiento. Pero quiero decirte, hermanos, que el agradecimiento a nuestro Dios no se limita ahí la palabra alabanza. Alabanza es mucho más que agradecimiento. La alabanza se caracteriza de una celebración expresada por medio de cantos, por medio de gritos, por medio de tocar instrumentos, por medio de alzar nuestras manos, de batir nuestras manos, sin importar las circunstancias
en la cual nos encontramos. Eso es bien importante nosotros entender que alabanza es enfocar nuestros ojos en Dios, enfocarnos en su majestad, enfocarnos en su poder, aun cuando no recibimos nada a cambio, sino es alabar porque Él es digno de suprema alabanza. Entonces vamos, hermanos, vayamos vamos a ponerle ahí 7 palabras hebreas para referirse a la alabanza. 7 palabras hebreas para referirse a la alabanza. La primera palabra es halal. H-A-L-A-L. Halal. Ok. Halal es la raíz hebrea para la palabra alabanza. La palabra aleluya que hoy usamos en tiempos antiguos en el hebreo era la palabra halal, que su raíz significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Esa es la palabra, esa es la raíz primaria de la palabra alabanza. La primera raíz primaria que se encuentra en la Biblia es halal. Esta palabra la encontramos en el Salmo 113, versículo del 1 al 3. Voy a darle lectura y dice la palabra de Dios, alabad, y ahí es la palabra halal en griego, en hebreo. Dice, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado, ahí el hebreo es halal, el nombre de Jehová. Entonces, en otros salmos, es en el Salmo 150, versículo 1. En el Salmo 150, versículo 1. Voy a dar lectura. Alabad a Dios en su santuario. Esa palabra alabad es halal. Dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Esa palabra, alabadle, del hebreo halal. Ya lo escribimos ahí en el chat. En Salmo 149, versículo 3, encontramos nuevamente la palabra halal. La palabra halal está en el Salmo 149, versículo 3. Y dice, alaben, ahí es halal, dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Ok, hay más referencias, pero no las voy a decir, simplemente nos quedamos con esas 3 referencias para pasar a la segunda palabra en hebreo. La segunda palabra que los escritores pasaron al término hebreo es la palabra yadá, así como se escribe, es con Y-A-D-A-H, ya la van a poner ahí en el chat. La palabra yadá es un verbo con la palabra raíz que significa la mano extendida. Extender la mano. Así pues, adorar con manos extendidas. Entonces, yadá, es decir, levanto mis manos, es mi mano extendida, adoro con manos extendidas. Y esto, hermano, las referencias bíblicas la encontramos en Segunda de Crónicas 20:21.
Segunda de Crónicas 20:21 dice glorificad, y ahí encontramos la palabra yadad. Dice glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Otra referencia bíblica es en el Salmo 63, versículo 4. Salmo 63, versículo 4, y dice lo siguiente: a ti te bendeciré en mi vida, y en tu nombre, ahí es Yadad, alzaré mis manos. Entonces aquí encontramos la palabra Yadad. Otra referencia es el Salmo 107, versículo 15. Y ahí en el Salmo 107, versículo 15, encontramos también, hermanos, la palabra Yadad. La palabra Yadad la encontramos en el Salmo 107, verso 15. Dice, alaben. Esa palabra alaben es Yadad. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Amén. Ok, pues bueno, vamos a la tercera palabra. Y bueno, esta palabra viene de la misma raíz que Yadá, pero se usa de forma más específica. Esta palabra Todá literalmente significa extender la mano en adoración, reconocimiento o aceptación. Vuelvo a repetir, Todá, que viene de la misma raíz que Yadad, literalmente significa extender la mano en adoración, reconocimiento o aceptación. En su aplicación, hermanos, resulta evidente en el libro de los Salmos y en otros lugares que se utiliza para dar gracias a Dios por aquellas cosas aún no recibidas. O sea, damos gracias por lo que recibimos, pero esta palabra Todá también se usa para dar gracias por todo aquello que no hemos recibido todavía, así como las que ya tenemos. Entonces, esas referencias las encontramos en el Salmo, o las referencias bíblicas están en Salmos 50:14, en el libro de los Salmos 50:14. Vamos al libro de los Salmos 50:14. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Aquí el hebreo es Todá, dice, y paga tus votos al Altísimo. Entonces aquí, en otras palabras, dice, levanta tus manos a Dios. Dice, sacrifica a Dios alabanza. Dice, levanta tus manos, reconoce, acéptale. Otra referencia la encontramos ahí mismo, pero en el versículo 23, el último versículo del libro de los Salmos, capítulo 50. Y dice lo siguiente. Ok, ¿ya lo tiene? Dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Ahí la palabra alabanza en el hebreo es la palabra Todá. Y la palabra dice, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces ahí vemos la segunda referencia. Bueno, vamos, aquí nada más voy a dar dos referencias de la palabra Todá. Y vamos a la siguiente palabra, a la palabra número 4. La palabra número 4 es Shabash. Shabash, ya lo pusieron ahí en el ¿cómo se llama? En el chat, gracias. Ok, estamos, cuarta palabra, Shabbat. Y esta palabra significa gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar. Entonces aquí hermanos, esta palabra
la encontramos en estas referencias, en el Salmo 47, verso 1. En el Salmo 47, verso 1, y dice lo siguiente: pueblos todos, batid las manos, aclamad. Y ahí está, en la palabra aclamad, viene el hebreo shabash. Dice aclamad, es decir, gritar, dirigirse en voz alta a Dios con voz de júbilo. Y aquí, bueno, la voz de júbilo también significa con voz de triunfo. Ahí encontramos entonces en esa referencia bíblica la palabra shabash. Ok, vamos a otra referencia bíblica. Salmos 145, 4. Salmos 145, versículo 4. Aquí encontramos Salmos, espérenme, 145, me voy a ir para que lo pueda decir todo completo. 4, ok. Aquí encontramos, dice, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán, dice, aquí hermano, la palabra dice, generación a generación celebrará. Aquí la palabra celebrará es la palabra Shadab, que decíamos hace, Shabbat, perdón, Shabash. Y esta palabra aparece en celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Entonces, otra referencia la encontramos en Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 6. Isaías capítulo 12, versículo 6, y dice lo siguiente: regocíjate y canta. Ahí en la palabra canta encontramos, hermanos, el hebreo shabash. Aquí dice, vuelvo a repetir, regocíjate y canta. Es decir, grita, dirige en voz alta. Dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Entonces ahí encontramos la palabra shabash. Ok, la quinta palabra es barak. Barak. La palabra barak, hermanos, significa arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración. Arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración. Ok, voy a dar la referencia bíblica. La encontramos en el libro de los Salmos, capítulo 95, verso 6. En el libro de los Salmos, barak significa arrodillarse, bendecir a Dios como acto de adoración. Y aquí, bueno, en el Salmos 95, versículo 6 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos. Y aquí encontramos la palabra barak. En la palabra arrodillémonos, en el hebreo es la palabra barak. Dice, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro hacedor. Otra referencia bíblica la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 20. Y dice la palabra de Dios: después dijo David a toda la congregación, bendecid. Aquí encontramos la palabra barak. En la palabra bendecid encontramos la palabra barak. Dice, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo. Esa palabra bendijo en el hebreo también es la palabra barak.
Dice, y toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, inclinándose, adoraron delante de Jehová y del rey. Entonces aquí encontramos la palabra Barak. Ok, tercer referencia sobre la palabra Barak. Hay más, solo estoy tomando las tres versículos o dos. La otra referencia la encontramos en el Salmo 34, verso 1. En el Salmos 34, verso 1. Y dice lo siguiente. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Entonces aquí en la palabra bendeciré, Barak. Ok, vamos a la sexta referencia en hebreo. La sexta referencia es la palabra Samar, con Z, Samar, así como se escuche. Samar, ¿ya lo tiene? Amén. Aquí significa rasgar o puntear las cuerdas de un instrumento, cantar específicamente alabanzas. Vuelvo a repetir, Samar significa rasgar o puntear las cuerdas de un instrumento, cantar específicamente una alabanza. Si usted quiere ponerle a su academia de música, Samar, ¿verdad? En hebreo, que significa rasgar, tocar un instrumento específicamente una alabanza. Ahora, esta palabra Samar es una palabra musical que se relacionaba con expresiones jubilosas de música, con instrumentos musicales en el pueblo de los hebreos. Entonces, esta palabra Samar era una expresión de instrumentos, cantos, es una palabra totalmente en el contexto de los hebreos, pero que hoy pasa también al contexto de la iglesia, entendiéndose que es lo que hacemos todos los domingos con los instrumentos, es Samar, es rasguear o puntear las cuerdas de un instrumento, y aquí tiene que ver específicamente con cantar una alabanza. Ok, vamos a la referencia bíblica. La referencia bíblica la encontramos en Salmos capítulo 21, versículo 13. Salmos capítulo 21, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Y dice la palabra de Dios: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. La palabra Samar aparece en la palabra alabaremos. La palabra alabaremos pasa al hebreo como palabra Samar. Vayamos también a Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Perdone por Sofi. Ok, Primera de Crónicas 16, 9, ¿verdad? Les dije. Ok, dice la palabra, cantad a él, cantadle salmos, y ahí aparece la palabra Samar. Entonces ahí podemos ver, hermanos, la palabra Samar. Dice, y la palabra Samar tiene que ver con tocar cuerdas o parte de un instrumento musical, ¿verdad? Aquí es bien importante, no solamente instrumentos de cuerdas, sino cualquier instrumento musical. Entonces, aquí, cantad a él, cantadle salmos. Y en la frase cantadle salmos aparece Samar, referente a la música. Ahora entendemos, voy a hacer una reflexión. Con todas estas palabras, ahora estamos entendiendo un poquito más lo que es alabanza. ¿Por qué cantamos en la iglesia? ¿Por qué se usan instrumentos? Todo tiene un propósito. No es copiar o no es la tradición lo que nos ha hecho a las iglesias, nosotros poder a lo mejor decir, bueno,
por qué ocupan batería, por qué ocupan teclado, por qué ocupan la guitarra. Todo hay un porqué en la Biblia. Todo hay referencias. Aquellos que dicen que pues la alabanza no debe de ser con instrumentos, no deben de subir las doncellas, ¿no? Vemos, hermanos, que todo, la expresión o la palabra alabanza expresa muchas cosas que ahorita estamos definiendo y desarrollando. Claro, eh, la palabra griega o la raíz primaria de alabanza es halal, pero de ahí, hermanos, desprendemos todas estas palabras para poder nosotros entender más ampliamente lo que significa alabanza. Ok, ya estamos en Samar, ¿verdad? Ok, vamos a la última referencia de Samar, está en Salmos 57, Salmos 57, versículo 8 al 9. Versículos 8 al 9. Y dice la palabra de Dios. Dice, despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Dice, cantaré, y ahí en la palabra cantaré aparece la palabra samar en el hebreo. Dice, cantaré, es decir, con instrumentos, con cuerdas, de ti entre las naciones. Entonces aquí vemos, hermano, cómo encontramos esta palabra, samar, en esta referencia. Y bueno, vamos a la última palabra. Vamos a la última palabra, que es T-E-H-I-L-L-A-H. De hecho, hay iglesias que ocupan esa palabra para ponerle a su movimiento o a su iglesia. Y esta palabra se deriva directamente de la palabra halal, de la raíz primaria. Esta sí se deriva de la raíz primaria. Y significa cantar alabanza, cantar y dar loor al Rey de Reyes. Loor, perdón, es cantar alabanza, cantar y dar loor a nuestro Señor. Y involucra música, involucra cantos, coros, involucra doncellas, danzistas, involucra himnos escriturales, pero también esta palabra involucra himnos en el espíritu o himnos del espíritu. Entonces, aquí, hermano, en esta palabra tejilá abarca también todo, es una palabra muy bonita que abarca, hermano, cantar alabanza, cantar y dar loor a nuestro Rey, involucra músicos, involucra instrumentos, involucra coros, involucra doncellas, himnos en escriturales en el entendimiento, pero también involucran himnos en el espíritu. Y eso es bien importante, que como grupo de alabanza podamos poco a poco, hermano, entender que alabanza es la palabra alabanza tiene que ver con el canto congregacional. La palabra alabanza tiene que ver más con lo que hacemos en el exterior y todo lo que conlleva a nuestros cantos de alabanza con instrumentos, con nuestras voces. Vamos a ver la referencia la encontramos en el Salmos 22, versículo 3. Y dice la palabra de Dios, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Aquí la palabra alabanzas es tejilá. Y ahí, hermano, la palabra tejilá
aparece. Entonces entendamos que el Señor es santo y Él habita entre nuestras alabanzas. Amén. Ok, otra referencia está en Isaías. Isaías, vayamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 3. Y dice lo siguiente: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ok, aquí hermanos, ¿dónde entra la palabra tejilá? Cuando hablamos de manto de alegría. Entonces aquí la palabra manto de alegría tiene que ver con tejilá, es decir, y serán, dice, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría, es decir, alabanza en lugar del espíritu angustiado. Entonces aquí podemos ver, hermano, cómo aquí ese es un versículo para cuando hay luto, ¿verdad? Por eso decimos que en un velorio, en una pérdida o cuando muere un hijo de Dios, pues no hay luto, no hay tristeza, al contrario, ¿verdad? Al afligido de Sión se les da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría, y aquí es alabanza en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Entonces ahí encontramos, hermano, esta referencia de Tejilá. Bueno, pues bueno, cerramos con esto. Y pues bueno, en otras palabras, en un resumen, la Biblia nos enseña que debemos nosotros declarar alabanza a Dios, bendecid pueblos, todos a nuestro Dios, hacer oír la voz de su alabanza. Entonces nosotros, hermano, pues alabanza no es algo que no se escuche, no es algo serio, sino al contrario, es algo que se escucha, que se ve, que es palpable. Podemos meditar, podemos orar, podemos adorar con nuestro cuerpo quieto, pero no podemos alabar de esa manera. La alabanza conlleva a cantos, conlleva a júbilo, conlleva a instrumentos. Hay muchas formas de expresar nuestra alabanza, ¿verdad? Con estas siete características o 7 raíces hebreas, nos enseña que hay muchas formas de expresar nuestra alabanza, pero es algo, aquí es algo bien importante que nosotros debemos de entender, que la alabanza, y con esto quiero terminar, la alabanza requiere un acto de voluntad. Eso es bien importante, anota, la alabanza requiere de un acto de voluntad. ¿A qué se refiere cuando es un acto de la voluntad? Habrá ocasiones en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, en nuestra vida como esposos, como padres, en la cual, hermano, no sintamos el deseo de alabar a Dios. No sintamos, a lo mejor tengamos emociones como tristeza, como sentirnos mal, pero hermanos, la alabanza requiere un acto de la voluntad de nosotros. El salmista y nos enseña cómo debemos de hablarle a nuestra alma y escoger con nuestra voluntad alabarle a Dios. Vaya, hermanos, al Salmos 104, 35. Vayamos al Salmos, al libro de los Salmos 104, verso 35.
Dice, quiero enfatizar en la segunda parte del versículo. Dice, sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Y aquí es donde quiero que ustedes vean cómo es un acto de la voluntad. El salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Y luego termina con la palabra aleluya. Ok, vayamos, hermanos, también al Salmo 103. Es un salmo que no lo sabemos, que entonamos una alabanza específica en este salmo. Salmo 103, Salmo 103, versículo 1. Y dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces aquí voy a hacer un alto. Fíjense cómo el Señor, hermano, el salmista David dice, bendice, alma mía, a Jehová. Esa palabra bendice es una exhortación, es una indicación, una ordenanza a nuestra voluntad, porque la alabanza, hermano, muchas veces requiere que desafiemos a nuestra voluntad, que en medio de nuestras circunstancias que vivimos cada día, debemos nosotros ordenarle a nuestra alma. Sigo leyendo, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vuelve a repetir, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces aquí podemos ver, hermano, cómo vemos aquí, hermano, la importancia. Aquí estamos viendo, hermano, la importancia de bendecir al Señor. Entonces, la alabanza requiere, y con esto acabamos, un acto de nuestra voluntad.